Entonces, en este caso, nosotros nos ocupamos de el culpar a otros. Entonces, este defecto de carácter es un problema porque causa distorsión de la realidad, daña mis relaciones, me impide crecer emocionalmente y me mantiene enferma. ¿En qué sentido? Fíjense, yo les decía al principio, hagan una respiración, señalen al techo con sus dedos índices. De un lado, imaginen a un niño, a un bebé, y del otro lado, a ustedes en cualquier edad. ¿Por qué? Es para que se quede una imagen mental de lo que precisamente venimos a entender como carácter. Cuando nosotros nacemos, la imagen del bebé, cuando nosotros nacemos, venimos con un temperamento. Esa es una parte de nosotros que es inalterada. Nosotros llegamos y con eso nacemos. Hasta el final de nuestros días podemos aprender a trabajar con ello, pero no lo modificamos. Generalmente lo heredamos de nuestros abuelos, es decir, pasa muy frecuentemente que nuestros hijos se parecen a nuestro papá o nuestra mamá. Y entonces eso es a causa del temperamento. Pero hay otro elemento, el carácter. El carácter, por eso les decía, coloquen una imagen mental del otro lado a cualquier edad. El carácter es una construcción social. Es la suma de todas las experiencias que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra existencia. Nuestros eventos traumáticos como nuestras circunstancias afortunadas. Allí se van sumando todo nuestro aprendizaje. Por eso, en el capítulo 1 del libro de la etiología de la enfermedad mental y emocional de Neuróticos Anónimos, dice que nosotros, los individuos, nacemos egoístas. Eso es algo que fácilmente los miembros podemos recordar. Pero más adelante también dice que tan pronto sea posible, el infante debe ser socializado y enseñarle el amor. ¿Por qué? Porque eso es un aprendizaje de nuestro carácter. Entonces, cuando hablamos de defecto de carácter, estamos hablando de una suma de experiencias que han sido determinadas a través de nuestras creencias. Nuestras respuestas emocionales están condicionadas por experiencias anteriores. ¿Y por qué es importante tener eso en cuenta? Porque imagínense ustedes como si fuesen una botellita vacía. Allí en esa imagen mental, donde a un lado, a izquierda o derecha, colocaron la imagen de un bebé y del otro lado una imagen suya a cualquier edad. Y que estas dos imágenes se van vertiendo en ustedes y se van llenando. O en mí, hablando en primera persona. Lo que surge, si imaginamos al bebé de color azul y a la otra edad de color rojo, pues nuestro resultado va a ser una tinta morada. Esa es la personalidad. Entonces, la personalidad neurótica, pues tiene ambos componentes. ¿Y por qué es importante tener en cuenta eso? Porque no se trata solo de hablar de la enfermedad. También hay que hablar del aspecto positivo, la solución. Yo recuerdo que cuando estaba leyendo la literatura, uno de los primeros encuentros que tuve fue los audiolibros de las leyes de la enfermedad mental y emocional y también de la etiología. Y en el prólogo de las ediciones en audio
decía que cada uno de los capítulos tiene en sí mismo la enfermedad, pero también nos conduce a la solución. Entonces, no se trata de retraumatizar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de culpar a otros, pues podemos correr el riesgo de retraumatizarnos o no considerar los aspectos traumáticos de nuestra personalidad que es necesario e importante atender de una manera amorosa también para con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ya lo he mencionado, culpar a otros de una manera patológica, enfermiza, neurótica, pues produce una distorsión de la realidad, daña nuestras relaciones, nos impide crecer emocionalmente y nos mantiene enfermos. ¿Y esto por qué? Porque si a mí Juanito me hace algo, eh, lo que sea, no estoy disculpando a Juanito, a Pepito o a Luisito. No, sino no se trata de disculpar o quitar la responsabilidad del otro. Pero si a mí un individuo me hace algo, yo puedo asumir ese acontecimiento y digerirlo de manera responsable. Pero cuando yo me mantengo culpando al otro, pues dejo de ver mi parte. Una de las cosas que para mí fue muy significativa fue hace muchos ayeres en el trabajo del cuarto paso. ¿Por qué? Porque cuando se empieza el trabajo del cuarto paso es muy fácil culpar a otros. De hecho, en el libro azul de Alcohólicos Anónimos, donde aparece por primera vez el método del cuarto paso, y digo por primera vez porque el 12 y 12 de Alcohólicos Anónimos fue publicado años después, ahí aparece el método de las 3 columnas. Y lo que se le pide al principiante es que haga en una columna, coloque la lista de los resentimientos, que coloque allí el resentimiento que tiene contra todo, contra personas, situaciones, cosas, incluso Dios, si lo tiene. Luego coloque qué le pasó, o sea, qué causó ese resentimiento y finalmente el área que le afectó. Pero cuando ya se va pasando al quinto paso, pues resulta que tenemos que descubrir la naturaleza exacta del defecto. Y en el método de las 3 columnas, en realidad hay una cuarta columna que se va a mencionar más adelante. No es, voy a colocar en qué parte yo fui desconsiderada, fui egoísta y fui falta de honradez. Y desde esa perspectiva, ya yo voy asumiendo responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar y decir, eh, estoy resentida con la señora A porque me despidió de mi trabajo, despidió del trabajo, y esto afectó mi área económica, mi instinto de seguridad material. Pero luego, cuando yo reviso esto y pondero, pongo en una balanza cuándo o dónde yo en esta circunstancia fui desconsiderada, fui egoísta y falta de honradez, puede ser que yo descubra que llegaba tarde al trabajo o que no rendía o no hacía aquello para lo que me estaban pagando o que tenía mala comunicación con las otras personas y fui desconsiderada. Entonces, en este sentido, yo ahí empiezo a asumir responsabilidad. ¿Y a qué viene esto con el culpar a otros? Porque cuando se llega al octavo paso, que es la realización de la lista de reparaciones que yo tengo que hacer, pues a veces
la negación es tan grande que me puedo sentir tan magnánima, tan buena, que digo, no, pues que es que yo no he dañado a nadie, a mí me han dañado todo. Y resulta que a mí me dijeron, tú quieres saber dónde están las personas a las cuales les tienes que hacer reparaciones. Pues revisa tu lista de resentimientos. Entonces, claro, si yo me voy a la lista de resentimientos y yo veo que yo a la señora A posiblemente yo le tenga que hacer reparaciones. Y la característica o el tipo de reparación que yo tenga que hacer es lo que me va a mí a sacar de ese aspecto distorsionado de la realidad de ser víctima. ¿Por qué? Porque ser víctima es peligroso. ¿Por qué es peligroso ser víctima? Porque la víctima, esgrimiendo la espada de la justicia, se siente con derecho de lastimar a otros porque se está defendiendo y no mide su responsabilidad. Entonces yo dejo de ver la realidad o ver mi parte cuando me mantengo solo culpando a otros. Además dejo de aprender de la experiencia. ¿Qué me enseñó esta situación? Porque estoy atravesando por eso. Yo recuerdo que en una oportunidad estaba trabajando en en un lugar X, y yo en inicio, en ese empleo, trabajaba medio tiempo, entraba a trabajar a la 1 y salía a las 5. En la mañana tenía otro empleo, y cuando yo llegaba, yo me sentaba en la computadora y era taca, 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 a escribir y hacer lo que tenía que hacer. Pero luego, cuando empecé a trabajar de tiempo completo, empecé a notar que yo tenía una cantidad enorme de trabajo cuando entraba a la 1, porque las compañeras se hacían las tontas, se metían en Facebook, se ponían a hacer investigaciones para sus hijos que tenían en la escuela, conversaban, tomando café, y entonces, claro, el trabajo que podían adelantar en la mañana, todo se lo dejaban a Rocío en la tarde. Y a mí eso me empezó a molestar. Entonces, a mí, en la parte de estar observando lo que el otro hacía, a mí me producía irritación. Era como decía al principio el compañero, sí, yo era rápida, pero también estaba furiosa, porque estaba molesta, porque los demás no estaban haciendo el trabajo que les correspondía. Y esto me duró unas cuantas 24 horas, hasta que en un momento hice el discernimiento y dije, ya va, Rocío. ¿Para qué tú estás aquí? Tú estás para trabajar. El hecho que otras personas no sean competentes, responsables o hábiles para hacer su trabajo, no significa que tú tienes que desear ser igual de incompetente como los demás. Tú estás aquí para trabajar. Esa es tu responsabilidad. Responsabilidad, respuesta hábil. Entonces, tú estás aquí para trabajar y te están pagando para trabajar. Entonces, trabaja. Haz lo que te corresponde. Otra cosa que me di cuenta es que si yo estaba al tanto de lo que hacían mis compañeros, es porque yo no estaba viviendo y dejando vivir. Es decir, mientras yo estaba observando que el otro se metía en el Facebook, que el otro estaba haciendo investigaciones para sus hijos en la escuela, que el otro estaba platicando, yo no solamente estaba produciendo intranquilidad, culpándolos a ellos, sino que estaba perdiendo el tiempo, porque estaba haciendo algo
que reiteradas meses el programa me dice, el inventario, Rocío, es el tuyo, no el del otro. Entonces, cuando yo me mantengo culpando a otros, pues distorsiono la realidad, dejo de aprender, me quedo atrapada en la queja, cedo mi poder personal al otro, porque imagínense, cuando yo trabajaba en ese empleo, yo cuando llegué, eso había trabajo atrasado, había unos archiveros y sobre los archiveros había montones de carpetas. Era un trabajo en el área de la salud. Y entonces, cuando empecé a trabajar, yo sacaba el trabajo del día e iba recuperando trabajo atrasado que habían acumulado las personas que trabajaban en la mañana y no hacían su trabajo. Entonces, eh, yo llegaba y a mí uno de los compañeros me decía, ay, usted sí es rápido, ¿cómo le hace? Y ya hizo 30 carpetas. Sí, ya hice 30 carpetas, pero claro, yo estaba concentrada en mi trabajo. No estaba acumulando intranquilidad observando a los demás. Y con el tiempo, incluso antes de empezar a trabajar turno completo, pues yo había puesto al día todo el trabajo atrasado. ¿Por qué? Porque yo no estaba atrapada en la queja. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese empezado a trabajar de tiempo completo desde el inicio? Quizás no hubiese actualizado todo ese trabajo. ¿Por qué? Porque iba a estar pensando que fulanita no hace, que sutanita no ayuda, que con razón se acumula. Todo ese pensamiento rumiante es un peso. Miren, quiero mencionar algunos aspectos de la literatura muy valiosos, que dice, por ejemplo, el capítulo 20, páginas 96-97, por lo menos de la versión digital que yo tengo del libro, de las leyes, dice, desde muy jóvenes comenzamos a culpar a otras personas por nuestros problemas. Por eso yo les decía, busquen una imagen mental a cualquier edad que ustedes consideren en su juventud. Esto era poco al principio y bastante gracioso, pero a medida que pasaron los años, este culpar a otros llegó a convertirse en una paranoia muy bien desarrollada hasta que llegamos a creer firmemente que todo el mundo nos perseguía. Pero en ambos grados, la suave y la fuerte paranoia, nosotros simplemente estábamos culpando a otros de nuestro problema. Luego también dice, cientos de nosotros sabemos por experiencia que desde muy temprano empezamos a culpar a otros, a nuestros padres, compañeros de escuela, profesores, y terminamos pensando que nuestros jefes y amigos querían destruirnos. También hay una parte muy interesante y es que en el capítulo 16, culpar a otros como forma de mantener la enfermedad, también se nos recuerda que una enfermedad emocional en todo su esplendor es difícil de lograr. Por lo tanto, póngase altos objetivos. Siempre culpe a otras personas por cualquier cosa. Es decir, yo quiero salud mental, tengo que empezar a asumir responsabilidad. No se trata de lo que el otro hizo, sino cómo yo lo voy a confrontar. Por eso les decía al principio, no se trata de quitar responsabilidades del otro, pero sí empezar a vivir conforme al potencial que nos corresponde. Odie y sea resentido de las personas y situaciones y practique el egoísmo. También en el capítulo 10 dice algo sumamente valioso que yo creo que es importante de imprimirlo, convertirlo en un sticker y pegarlo
en el espejo donde me cepillo los dientes. Dice, permítanos aclarar que por nuestra situación no puede culparse a la madre. Usamos esa excusa también y nos enfermamos y empeoramos. Por cualquier causa, fallamos en aprender a amar y debemos aceptar esto sin culpar a otros. Y fíjense, aún si la madre tuviera la culpa, culparla solo hace sentirnos más enfermos. Eso es el capítulo 10, páginas 54-55. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos de nosotros tenemos experiencias dolorosas, incluso en el seno de la familia. Cuando nosotros iniciamos nuestro proceso de desarrollo, cuando yo inicié mi proceso de desarrollo, fue responsabilidad de los adultos cuidadores socializarme y enseñarme el amor. Si yo crecí inmersa en una situación donde esto no fue así, pues es cierto, hay una responsabilidad, pero ¿a qué edad llegué yo a un salón de neuróticos anónimos? Llegué a un salón de neuróticos anónimos a los 5, al preescolar de edad, o llegué a los 12, a los 15, ¿no? Llegué en una edad adulta y un adulto tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad es asumir las consecuencias de sus actos, de sus decisiones y sus elecciones. Pues yo noto, mi querido Julio, que ya pasaron los 25 minutos y entonces en este punto quiero darle las gracias por escucharme. Muchas gracias, compañera Rocío. Nos hiciste caer del acantilado. Este cierre estuvo muy severo, muy fenomenal. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Los que gusten, podemos abrir el micro o regalarle un aplauso virtual a nuestra compañera Rocío. Le podemos decir una palabra de agradecimiento, ánimo, o le regalamos un aplauso. Ánimo, Rocío. Ánimo, Rocío. Lo único que me queda presente es que en el grupo Providencia tenemos mucho trabajo por si quieres venir con tu buena actitud y hacer esas 20, 30 carpetas de rezago que tenemos aquí. Eres bienvenida. Ahora sí, pues vamos a comenzar con las preguntas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, Rocío, que vino muy ruda el día de hoy? Nos leyó muy buenos fragmentos de la literatura. Entramos a la etapa de preguntas y respuestas. Espérate, Rocío, están cayendo las ideas, están poniéndose en su lugar, estamos renderizando que nos diste una buena machacada. Ánimo, Luis, bienvenido. Hola, hola compañera, te quería preguntar, ¿cómo tú controlas el enojo? Adelante, Rocío. Mira, yo te voy a responder con una historia que me sirvió muchísimo hace unos cuantos ayeres. Resulta que un hombre está mirando un aparador, una vitrina en un establecimiento y de pronto siente un fuerte golpe en su tobillo. Ustedes saben lo que es un golpe en el tobillo, uy, eso duele mucho. El hombre inmediatamente siente el enojo porque ¿quién ha sido capaz de maltratarlo de esa manera? Así que se
mueve furioso a buscar el responsable. Pero en ese momento ve que quien lo golpeó es un invidente. En ese momento toda esa emoción desciende y pues ya no reacciona. Entonces, ¿cómo hago yo para lidiar con el enojo? Bueno, en primer lugar, yo lo tengo fácil porque no tengo temperamento colérico. Entonces, me es difícil reaccionar con violencia, porque tengamos en cuenta que la ira o el enojo no es lo mismo que la violencia. La violencia es la emoción que se descoyunta, que se desborda y que se va sobre el otro, ¿no? Pero también puede, a través de la comprensión, recobrar el orden. Entonces, cuando yo vivo una experiencia de cualquier tipo, lo primero que hago es ubicarme en la realidad, en el contexto. Y para eso me ayuda mucho el programa, las reuniones, los compañeros, el apadrinamiento. Te puedo compartir lo siguiente. Yo tengo un defecto de carácter que yo soy líder justiciera. A mí me pueden hacer o decir muchas cosas y yo, como no tengo temperamento colérico, pues yo digo, bueno, las cosas de quién vienen, ¿no? Pero no quiere decir que esté exenta del defecto de la ira. O sea, no del defecto, de la emoción de la ira. A mí hay algo que me crispa los nervios y me pone los pelos de punta. Y es ver que alguien se aprovecha de otro. Especialmente si ese otro no se puede defender. Entonces ahí yo me agarro, me rasgo las vestiduras tipo Hulk y reacciono. En una oportunidad, yo estaba en una reunión y un compañero, era una junta de trabajo, que a veces ustedes saben, se suben los calores, los humores, y entonces resulta que un compañero hace una participación explicando o exponiendo su punto de por qué la propuesta de otro compañero no convenía, cosa que es típica y natural en los grupos. Eso es lo que constituye una conciencia informada. Pero resulta que el que hizo la propuesta viene y le responde al otro que mejor que aprenda a escribir primero, que ni siquiera. Entonces, en ese momento, a mí se me metió el Chucky. No, me puse verde. ¿Por qué? Porque si algo sabemos en el programa, todos somos iguales. Aquí no se trata de quién tiene más títulos o menos títulos, mejor carro, si anda en bicicleta. No, aquí no se trata de eso. Y que él, en lugar de argumentar sobre la idea, se ponga a burlarse del compañero por los errores ortográficos, porque escribió una palabra sin H o con B corta cuando correspondía, B larga. Ay, no, es que me acuerdo y me enojo. O sea, siento el abuso que hay allí. Y yo, pues, el otro no se defendió, pero yo sí lo defendí. Estaba enojada. Y el compañero que fue ofendido me escribió en privado y me dijo, no te preocupes, compañera, a mí no me importa que me ataque así. Total, él es una persona que ni conozco y que ni siquiera veo porque era una reunión en línea. Entonces en ese momento fue como que, ¿verdad? Es una persona que ni conozco, que ni siquiera veo, que no tengo un contacto, una interacción con esa persona. Es decir, en los grupos es habitual que por lo menos nosotros tengamos algunos compañeros más cercanos que otros, con los que construimos una red de apoyo. Entonces, a mí allí la emoción se me bajó. Ese es una práctica poderosa, es el recordatorio que no tengo por qué engancharme y eso forma parte de la gestión emocional. No siempre voy a ser
tan equilibrada para resolverlo, pero siempre podré contar con uno de ustedes que en este momento está presente para llegar y decirles, ¿sabes qué? Me hierve la sangre por esto. Y la otra persona lo va a ver con objetividad y me va a ayudar a encontrar mi centro. Así que, uno, comprensión de las circunstancias. Dos, ver de quién viene la ofensa. Y tres, si los dos anteriores fallan, pues uno de ustedes seguramente me va a ayudar. Es lo que te puedo decir, Luis. Muchas gracias, Rocío. Por ahí tenemos una pregunta escrita. ¿Cómo dejar de culpar a la madre? ¿Cómo dejar de culpar a la madre? Uy, esa es una pregunta. Diríamos, no sé si se entiende la expresión, pero en mi país diríamos, esa pregunta está peluda. Está tan tiene tanto como para llegar y hacerle trenzas. Mire, yo les digo con honestidad, yo sufrí por años, sin exagerar, sufrí por años eh, por la relación con mi madre. Y es difícil, es complicado, porque la relación con nuestra madre está idealizada. Es decir, mi madre me dio todo lo que tenía, todo. O sea, ella me dio carne, me dio hueso, me dio sangre. Y cuando yo estaba dentro de ella, pues usted sabe lo que es la etiología. Al principio, pues, ay, era como un pececito que me movía de un lado al otro, feliz y contenta, y no me calentita, no me faltaba alimento, hasta que empecé a crecer y mi pobre mami pues no podía ensancharse al tamaño de una habitación de 4 metros cuadrados, ¿no? Yo tenía que entrar dentro de ella. Pero yo como persona egoísta, yo quería más, entonces hice la etiología y es donde empecé a patear, empecé a quejarme, ¿no? Sin embargo, cuando nazco, en principio yo todavía no distingo la diferencia entre mamá y yo. Estamos muy unidas. ¿Por qué? Porque mi corazón va al ritmo del corazón de mamá. Por eso cuando nacemos, el médico nos coloca en el pecho de mami, para que sintamos el latido del corazón, porque es el mismo ritmo. Cada uno de nosotros aquí, el corazón late al ritmo del corazón de nuestra madre. Tenga ella las características que tenga. Entonces, con esa idealización, pues empiezo a ver la vida y la relación con ella. Entonces, dejo de entender que ella es un ser humano, que tiene una experiencia, que también tiene heridas, que hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y algunas veces puedo racionalizarlo, mentalizarlo, pero mi corazón sigue quejándose y sigue buscando en ella más. No es hasta que yo me doy cuenta que ya yo tengo que dejar de buscar en ella más, que yo tengo una responsabilidad y que no se trata de lo que hicieron o dejaron de hacer nuestros padres, en este caso no solamente también los padres. En las leyes de la enfermedad mental emocional, creo que en el capítulo 1, si no es el 1, es de los primeros, dice que nosotros somos responsables, que yo soy responsable de la enfermedad. Yo soy la causante, no ni siquiera responsable, que yo soy la causante. Y en el capítulo 5 dice que la enfermedad está dentro de nosotros mismos. Y cuando yo leí eso en la literatura de Neuróticos Anónimos, ¿ustedes creen que pasó? Que llegué y dije, no, pues sí. Perdón, que se cerró el micrófono. Yo dije,
¿Ustedes qué creen que yo dije? Ah, no, pues sí, como la enfermedad está dentro de mí y yo soy la causante, pues me la saco y ya. No, yo como persona egoísta pensé y dije, ¿cómo? ¿Estos están locos? Ahora sí es verdad. ¿Cómo es posible este suceso? Y voy y le digo a mi padrino que no, que a mí me parece una locura. Que cómo me van a venir a decir estos de Neuróticos Anónimos que yo soy la causante de la enfermedad mental y emocional. ¿Acaso yo soy culpable del alcoholismo de mi papá? ¿O soy culpable de la neurosis de mi mamá? Que no se trata de que uno no haya sido alcohólico y la otra pues neurótica, que de paso hoy día sé que no me corresponde estar diagnosticando a nadie. Y yo me enojé mucho. Y mi padrino me dijo, no, Rocío, es que la literatura no está diciendo que tú eh, eres causante de las situaciones emocionales de los demás. La literatura lo que te está diciendo es que ya tú creciste y que tú eres la responsable de trabajar el programa para alcanzar la salud mental y emocional. Lo que pasó, ya pasó. Eso la niña no lo podía controlar. La adulta tampoco lo puede cambiar. Pero sí eres responsable de trabajar el programa para dejar el resentimiento atrás. Entonces, hoy día sigo trabajando en eso, porque no es que, ya pasó, tengo que seguirlo trabajando porque recuerden que el programa dice, esto no es más que una suspensión diaria de la condena. Se trabaja. El enunciado de Neuróticos Anónimos dice al final, cuando menciona el método de recuperación, dice, y mantener la salud. Es decir, no porque me sienta bien, en algún momento voy a dejar de asistir a mis reuniones o de pasar el mensaje, porque entonces eso lo que significa es que voy a ir para atrás como el cangrejo. Pero para dejar de culpar a mamá y a quien sea, hay que aprender a trabajar la madurez adulta y ocuparse en la actualidad de trabajar pues la salud, porque lo que ya fue, y por mucho que yo llore y me queje, eso no se va a cambiar. Muchas gracias, compañera Rocío, muchas gracias. Por aquí tengo una pregunta, Rocío. Esta pregunta dice, ¿has escuchado has escuchado en tu crecimiento en el programa de 12 pasos algunas aseveraciones como la de es que por culpa de él se van los nuevos, por culpa de él se van los compañeros, por culpa de él el grupo no crece, por culpa de él, esta es una opinión aquí de rata de grupo, perdón, una pregunta de ratón de grupo, compañera, adelante. Fíjense que una de las frases que escuché muchas veces de mi padrino y que les molesta mucho a algunos compañeros, pero que es totalmente cierta. De hecho, el libro azul de Alcohólicos Anónimos lo dice en algunas instancias, es que las puertas están abiertas, siempre abiertas, tanto para entrar como para salir. Y de hecho, en Alcohólicos Anónimos, de donde procede, o sea, donde está la raíz del programa, de donde nosotros nos hemos beneficiado, pues hay una parte donde el padrino le dice al recién iniciado, pues si tú no eres, quizás es que tú no eres alcohólico, así que ve y sigue como estás, si quieres regresa. Entonces, cuando esta frase se le dice
a otra persona, por ejemplo, cuando a mí me dicen, si yo me estoy quejando por algo, me dicen, bueno, quizás es que tú no eres neurótica. Entonces, esa es una expresión, uy, que arde, parece que le echan sal en la herida, ¿no? Y se siente como una justificación del otro. Yo recuerdo en una oportunidad que yo le platicaba en mi grupo a una persona que estaba en la coordinación y yo le decía, oye, pero es que ahí es importante recordar los acuerdos del grupo porque ya esto se está desordenando demasiado con esta persona, ¿no? En este caso no era los nuevos se van por esa persona, no, los nuevos no se van por el compañero que causa disturbios, ¿no? Por los disturbiadores. El nuevo se va porque los que tienen recuperación no atienden al nuevo. Esa es la verdad. Pero en aquel momento, mi parte egoísta, porque ya a mí me estaba incomodando. Entonces, yo no estaba hablando por el otro, yo estaba hablando por mí. Y la persona me dice, ay, Rocío, déjalos quietos, tú no ves que no mandan ni en su casa. Por eso quieren venir a mandar aquí. Y entonces yo dije, no, pero es que yo sigo sin estar de acuerdo. O sea, ok, que no mandan ni en su casa, pero entonces interrumpen la reunión, se meten con los compañeros, comentan. Entonces, bueno, sin embargo, eso que a mí me dijo esa compañera, tomándolo como materia prima para el aprendizaje, pues es algo que también yo le comento a las personas nuevas. ¿Por qué? Porque a veces como personas nuevas o miembros nuevos que estamos empezando, tenemos una visión extremista, a veces no. Yo creo que en el 95%, porque lo dice la literatura, yo soy una persona de extremos emocionales, de todo o nada. Y lo dice la literatura y yo lo confirmo en mí. Me cuesta trabajo, como les digo, reuniones, literatura, apadrinamiento y compañerismo, buscar esa línea intermedia, ese nivel que le escuché alguna vez mencionar a una compañera, no sé si ustedes han visto que los que construyen casas para saber si una pared está derecha usan un aparatito que tiene una burbuja en el centro. Bueno, en Venezuela eso le llamamos el nivel. Entonces, que si yo fuese una pared y me ponen el nivel, o sea, ese aparatito, ¿ustedes creen que cómo estará la burbujita en el centro? No, esa gotita está para todos lados menos en el centro. Entonces requiero requiero reuniones, literatura, compañerismo, apadrinamiento, meditación diaria, para buscar nivel y eso sin descansar. Entonces, cuando llega una persona nueva, por eso les decía, no se van por los perturbadores, se van porque los que, entre comillas, están recuperados o porque yo, que tengo progreso, porque recordemos que el programa es de progreso, no perfección, me quedo mirando desde las gradas lo que pasa y, te va por culpa de fulano. Es que viene sutano, por eso se va. ¿Y yo qué estoy haciendo para que el nuevo se quede? Cuando el nuevo llega, yo soy de las personas que le dice, mira, observa, ten paciencia. Hay personas aquí hay personas de diferentes momentos en su proceso de recuperación. Si tienes alguna duda, pregunta. Posiblemente vayas a observar cosas que no te gustan, pero no lo tomes personal. Entonces, eso hace que la persona observe y una de las cosas que yo aplico en mí y le comento a los otros, mira, todos servimos de ejemplo. Hay algunos que nos enseñan cómo no lo tenemos que hacer, pero todos nos ayudan. Entonces, el que se va porque no era su momento. Se va
porque no tuvo el apoyo de los que tienen progreso. Se va porque está fallando la aplicación de los principios en el grupo, no por los perturbadores, porque mínimo cada uno de nosotros sabe que si hay algo que le daña, pues no se le va a acercar. Entonces, es una cuestión de conciencia de grupo. Muchas gracias, Rocío. Yo quiero aprovechar para culpar a los servidores que han coordinado este tipo de reunión y que quedamos que en 45 minutos y se alargan 1 hora, como yo en este momento. Así que somos felices. Rocío, quiero pedirte si nos puedes regalar, si me puedes autorizar compartirle tu correo electrónico o tu contacto a alguna de las personas que se interesen en seguirte haciendo alguna pregunta personal. Y si lo deseas, puedes compartirnos tu correo o tu contacto en el chat. Le voy a decir a la conciencia, si alguno de nosotros recibió algo especial en esta reunión, se identificó con Rocío y se lo quiere agradecer, esté preparado para que tome el micro y se lo agradezca y eso sea un cierre para nuestro grupo. Rocío, ¿quieres compartir tu último mensaje del día de hoy en esta reunión? Y si nos autorizas tus contactos, sé breve para que terminemos con el agradecimiento que te van a regalar. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ustedes por considerarme para compartir este tema. Cada vez que tengo la oportunidad de un servicio, ustedes me dan el regalo de hacer como una revisión, un inventario de cómo estoy yo en relación a ese tema. Y en este caso, en el culpar a los otros, yo les quiero comentar que no se trata de disculpar los daños que nos hicieron. Posiblemente hay situaciones traumáticas que duelen y duelen mucho. Y la recuperación va en etapas y hay una razón para eso. Ahí nosotros pasamos todos, lo dicen las etapas de la tribuna, por ese espacio en el que nos vemos culpando a los demás. Pero progresivamente la gratitud va tomando su espacio, la responsabilidad y el análisis de nuestras características y nuestra personalidad va apareciendo. Entonces es entender que el proceso de recuperación es equilibrio, que tener conciencia de que culpar a otros es un defecto de carácter que daña, que me daña profundamente, no quiere decir que yo no necesite la catarsis y el alivio, que el programa es tan amoroso y tan abierto que nos permite a nosotros ir progresando. Y me encanta la frase, recordemos, es progreso, no perfección. Gracias.